Hola, en este video veremos cómo calcular dominio y rango de funciones racionales que contienen expresiones lineales tanto en el numerador como en el denominador. Empezaremos con un ejemplo relativamente sencillo como es el siguiente. x-3 sobre x-1 es una función que depende de la variable x. Es importante recordar que en las funciones nosotros vamos a tener elementos de análisis como el dominio y el rango. Y para ello es muy importante que recordemos que nosotros no debemos tener este tipo de cantidades como es la raíz de menos 5 o que podamos tener una división entre 0. ¿Por qué? Porque una raíz que es negativa es un número que no es real, es un número complejo. Y en el caso de la división entre 0, bueno, pues es un número muy grande, es un número que tiende a ser infinito, es decir, que está indefinido porque es una cantidad muy grande. Entonces, no es una operación que esté definida, por lo tanto, vamos a tratar de evitar esos dos elementos tanto en el dominio y en el rango. Ahora bien, cuando nosotros queremos calcular el dominio y rango de funciones de tipo racionales, como son estas con expresiones lineales tanto en el numerador como en el denominador, pues hay que poner particular atención a que no suceda esto, es decir, a que la parte del denominador nunca vaya a convertirse en un 0. Para ello, en el dominio de esta expresión nos vamos a enfocar en que lo de abajo no se vaya a convertir nunca en un 0, es decir, queremos que x-1 siempre sea diferente a 0. No queremos que sea 0, porque si se hace 0 vamos a tener el problema que estábamos comentando del lado de acá. Entonces, para ello, vamos a resolver como si tuviéramos una ecuación, es decir, vamos a dejar sola a x y para ello necesitamos quitar ese menos 1. Como está en resta, lo vamos a quitar con una suma, pero afectamos también del lado derecho. Entonces, vamos a tener que x, estos dos se convierten en un 0, vamos, x para que lo de arriba no haya ningún problema debe de ser estrictamente diferente a 1, ¿sí? Para que nunca vayamos a tener esta situación de que aquí se convierta en un 0. Y tiene sentido, ¿no? Porque si tú sustituyes aquí el 1, 1 menos 1, pues aquí va a dar el 0 que justamente queremos evitar. Entonces, en ese sentido, el dominio de esta función lo podríamos expresar de la siguiente forma. Todos los números reales excepto el 1. Esta es una forma de expresar el dominio. Otra forma también podría decir que vamos a tener desde menos infinito y hasta 1 y ahí hay una pequeña brecha que no se cumple y a partir de 1 con un intervalo abierto hasta infinito. Nuevamente se vuelve a cumplir. Ahora, el dominio es relativamente sencillo, así para este tipo de funciones racionales, pero si queremos calcular el rango, entonces tenemos que encontrar la inversa. Ahora tenemos que hacer que la función dependa de y. Para ello vamos entonces a despejar ahora a x. Es lo que queremos ahora, despejar a x. Y para ello entonces esta la vamos a convertir en y. Entonces, procedimiento para la obtención del rango. Lo que vamos a hacer, como te mencionaba, es convertir esta expresión, es decir, vamos a tener que y es igual a x menos 3 sobre x menos 1. Ahora, como de este lado queremos quitar al x menos 1 que está en división, pues vamos a multiplicar todo lo que está de este lado por x menos 1. Pero si afectamos del lado derecho, pues también afectaremos del lado izquierdo. Estos dos se convierten en un 1. Se simplifican, de modo que acá vamos a tener x menos 1 por y es igual a x menos 3. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva, de modo que este multiplique a los dos que están adentro del paréntesis. Entonces vamos a tener x por y menos 1 por y sería y esto es igual a x menos 3. Para este caso nos conviene hacer lo siguiente. Vamos a dejar todo lo que es x de un solo lado y todo lo que no es x del otro lado. Para ello, entonces, la x que está del lado derecho la voy a quitar. Como está en forma de suma, pues entonces, bueno, como está en operación de suma, la voy a quitar con una resta, pero también afecto de este lado. Entonces, ahí vamos a obtener lo siguiente.
vamos a tener x, y menos x va a ser igual a menos 3. Ahora, del lado izquierdo me estorba ese menos y que está en operación de resta, entonces sumamos y para que se quite. Y del otro lado tenemos también una y. Entonces, estos dos se van a reducir para hacer un 0. Y vamos a obtener finalmente xy menos x es igual a... Estos los puedes acomodar de modo que y quede primero para que pues, no quede el negativo al inicio. Es por convención y por comodidad. De este lado izquierdo me conviene factorizar a x para que entonces solamente tenga una. Para ello, entonces, por factor común, x queda afuera y vamos a tener que esto es y menos 1 igual a y menos 3. Así, finalmente, lo que vamos a hacer es pues quitar este y menos 1 del lado izquierdo porque nos estorba para que x se quede sola, entonces y menos 1 y también de este lado y menos 1. Es decir, la simplificación de todo esto nos llevará a la siguiente expresión, que x es igual a y menos 3 sobre y menos 1. Y ahora es una función que depende de y. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del lado izquierdo para calcular el dominio. Es decir, queremos que lo que está en el denominador, y menos 1, sea estrictamente diferente a 0. Y para ello, entonces tenemos que analizar, como lo hicimos con el dominio, cuál sería la cantidad. En este caso que nos estorba es un menos 1, entonces sumamos más 1. Y de esta manera estos dos se simplifican y vamos a obtener que el valor de y en este caso debe ser estrictamente diferente a 1. Y eso tiene sentido, porque si tienes 1 menos 1, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, el rango de esta función será el siguiente. Todos los números reales, excepto el 1. También lo podemos expresar de una forma similar a como lo hicimos en el dominio, es decir, desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Si te estás preguntando si siempre van a quedar así los dominios y los rangos, que deben de quedar igual, la respuesta es no. Eso dependerá de la estructura que presente la función. Otra cosa que debes de tener también bien presente es lo siguiente. Estos números que están aquí, o estos valores que hemos obtenido, representan asíntotas. Las asíntotas, si alguna vez lo has visto, son líneas a las que se acerca mucho la función, pero para las cuales la función está indefinida. Por poner solo un ejemplo, vamos a suponer que aquí tienes esta función racional. Es solamente un pequeño bosquejo, no está exacta. Como te das cuenta, se corta. Entonces, esta línea que se genera imaginariamente aquí y esta línea que se genera imaginariamente acá es a lo que vamos a llamar asíntotas. Y son, repito, líneas imaginarias para las cuales la función se encuentra indefinida. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos cuando calculamos esto que está aquí y esto que está de este lado es determinar en dónde están esas asíntotas, es decir, en dónde se está cortando la función, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical.